Hola, esta es la historia de un niño que no era estudiante, era cazador y que acabó o perdido dentro de una cueva o asesinado o, según la versión del único testigo, cazado. El niño se llamaba Monago y no era un niño, era un adolescente, era mayor que todos nosotros. Eh, ¿Cuánto de mayor? Eso era un misterio. Él mismo no decía su edad, yo creo que por vergüenza. Pero que era mayor que el resto no había duda, porque allí nos duchábamos todos juntos en grandes grupos y en las duchas, pues todos desnudos, se veía, él era el único que tenía pelos ahí debajo, cuando los demás no los teníamos ninguno. Era mayor. Otro misterio era qué hacía en el colegio, cómo estaba en el colegio, cuando ya se le había pasado la edad y cuando no estudiaba, porque no aprobaba absolutamente nada. No estudiaba nunca, no hacía ejercicios, no aparecía por las clases, no hacía exámenes. Eh, Entraba en una clase o en otra, según se le antojase, y al profesor que le tocase, pues allí se quedaba. Tampoco daba guerra, él hacía sus cosas, sus manualidades, o se ponía a hacer dibujos y se quedaba callado y se iba cuando quería. Eh, ¿Por qué? ¿Cómo lograba hacer eso? Pues imagino, la única explicación que yo encuentro es que su padre fuese un cargo, un alto cargo del ejército, un comandante, un coronel, un general incluso, que hubiese hablado con el comandante y el director del colegio y le hubiese dicho, mira, ten a mi hijo ahí porque mejor sitio que ese no va a haber otro para él. Y en realidad él pertenecía al colegio, por así decirlo. Se lo pasaba mejor que nadie en el colegio. Estaba todo el día cazando, estaba todo el día por el campo. Eh, Cazaba lagartos, conejos, sobre todo, pájaros. Yo creo que se conocía dónde había cada nido, en 10 kilómetros a la redonda. Cazaba lagartos, alacranes, algún perro, algún gato salvaje. Lo cazaba todo, pero por encima de todo, conejos. Cazaba todos los días 2 o 3 conejos. Todos los días. Eh, y si decía, pues mira, mañana tengo comprometidos 6 conejos que cazaba. No es exageración, hablo de hace 40 años. Hubo un tiempo en España, donde estaba el internado, en Palencia, donde mirabas y veías algún conejo. Esto eran tierras, el internado estaba rodeado por cotos de caza y yo recuerdo que cuando él se levantaba la veda, había un fin de semana que llegaba y aquello parecía la guerra. Estaba pum, pum, pum. Oías toda la mañana escopetazos y en una mañana, en un monte, se cogían 3, 4 y hasta 5.000 conejos. Monago los cogía como quería y cuando quería. ¿Y qué hacía con ellos? Se los daba a todo el mundo. Entonces todo el mundo era un chaval agradable, todo el mundo le quería y tenía a todo el mundo contento porque regalaba los conejos a pares, a la monja cocinera para que los cocinase para las monjas, a los profesores, a los soldados, a los directivos del colegio, a las chicas de la limpieza, a todo el mundo le regalaba conejos. Eh, y algunos los vendía porque le pedían también, oye, consígueme estos conejos. O sea que era el único que tenía dinero. Tenía de todo, tenía un perro. Tenía un perro que iba con él a todas partes cuando estaba por ahí por el campo de caza. Se lo guardaban los soldados. Llegó a tener un hurón. Cogía conejos a mano, metía el hurón, que es un animal pues para cazar conejos, metía el hurón por una madriguera y se ponía por la otra y le salían los conejos y los cogía con la mano. Tenía de todo para cazar, no tenía armas de fuego y los soldados tenían muy claro que no le iban a dejar una escopeta porque era un adolescente, pero era un niño. Pero tenía su propio arco, que se había hecho con una rama grande de higuera, tenía una navaja de monte para desollar los conejos, que lo tenía en la mesilla de noche, un cuchillo de monte, que hoy en día eso no te lo permitirían en ningún instituto, pues él tenía
2 o 3 navajas pequeñas y un cuchillo de monte. Allí en la... Tenía cepos de todo tipo, tenía cepos de plato, de estos de que si te pillan los dedos te los cortan. Con eso cogía un zorro que cazó con esos conejos y cogía los conejos con alambres y con lazos. Y esto lo he visto yo, porque durante unos fines de semana, recuerdo unos sábados y domingos, que después del desayuno yo me subía con él por encima del colegio mismo y todas las mañanas después del desayuno y siempre tenía un conejo. En la misma hora, con el mismo cepo. No voy a decir no sé cómo lo hacía, porque sé cómo lo hacía. No era más que un alambre, lo que se dice un alambre con un nudo corredizo y sujetaba el alambre a una piedra grande y ponía el nudo corredizo así lo que es a la entrada de la ura, de la madriguera, y ahí todas las noches, cuando fuese a entrar un conejo o a salir de la madriguera, se cogía el cuello y ahí se quedaba. O si tiraba, el mismo conejo se estrangulaba y si no, pues a veces cuando subíamos lo encontrábamos y estaba todavía vivo, pero según subíamos para allá ya sabíamos que había un conejo. Bueno, lo sabía él porque ya veías que había algún aguilucho, alguna ave rapaz, y decía, mira, va a haber un conejo. Llegábamos y conejo. Y la misma madriguera, ya te digo, yo le he visto coger conejo un día sí y el otro también. Eh, Era un cazador nato, tenía un instinto para cazar cualquier cosa, ya te digo, sabía, conocía el terreno mejor que nadie y era querido por todos, eh, aunque no pegase golpe, aunque no estudiase, ya digo, cuando entraba en una clase, yo es que no sé ni en qué curso estaba, no estaba en el último curso, pero no se sabía ni en qué clase estaba, pero cuando, muy de cuando en cuando, aparecía, se sentaba allí en un pupitre, cogía, se ponía a hacer un dibujito y luego se marchaba. Eh, Paso a relatar la historia de su desaparición. Bueno, voy a mencionar primero detalladamente el lugar este donde yo subí con él a recoger por encima del colegio, a recoger conejos, porque ahí es precisamente donde él desapareció. Por encima del internado, solo 200 o 250 metros por encima, que seguía la montaña, había unas cuevas, 3 o 4 cuevas bastante grandes. Las llamábamos las cuevas eh, de cristalina o las cuevas de champiñones. Y eran cuevas humanas construidas para cultivar champiñones en algún tiempo, antaño. Ya estaban abandonadas. Entonces, eran como de una arena blanca que tenían caliza y tenían cuarzo debía de ser, porque estaba lleno de rocas que eran como cristales, cristales que además eran así como triangulares, se rompían fácilmente, se laminaban, era todo como cristales, pero yo creo que sería cuarzo. Y estas cuevas tenían un pasillo, eran amplia la entrada, como una puerta de un garaje de 2 coches, amplia, y un pasillo que se extendía hacia el fondo igual de ancho. Un corredor que podías meterte 100 metros ahí y todavía te entraba la luz. Pero habían abierto túneles a ambos lados de este corredor central y esos túneles estaban todos tapiados con ladrillos, con paredes de ladrillos, para crear la oscuridad. Y ahí era donde antiguamente se cultivaban los champiñones. Nosotros, los fines de semana, alguna vez, cuando salíamos de excursión, alguna vez habíamos ido a esas cuevas y jugábamos al escondite, a guardias y ladrones. Y por allí siempre se perdía alguno. Lo que pasa es que como íbamos en grupos, porque para entrar a los pasillos laterales tendrías que entrar desde atrás. Y luego por allí pues íbamos en grupos, intentabas salir y te dabas con las paredes de ladrillo. Veías, mira, por allá hay luz, y ibas y tal. Y la luz se estaba filtrando desde el pasillo central por algún agujero de una pared de ladrillo. Entonces, pues no se puede, tenías que volver atrás y al final pegándonos voces, dando golpes y tal, jiji, jaja, siempre no se había perdido nunca nadie. Pero aquí es donde una noche subió Monago. ¿Qué pasó? Estas rocas, al haber hecho las cuevas estas, eh, toda la arena que habían sacado cuando hiciesen las cuevas la habían amontonado terraplén abajo. Se habían formado a la entrada de las cuevas, en mitad de la montaña, unos terraplenes que como era una arena, un barro fácil de excavar, pues eran terraplenes blancos, con todos estos cristalitos, cuarzos,
y estaban llenos de uras de conejos, porque eran fácil de excavar. Pues bueno, ahí es donde él cogía muchos conejos, estaba cerca del colegio y cogía muchos conejos. Se los empezaron a quitar los conejos de los cepos. No se los quitaba nadie, se los estaba quitando un animal, porque se encontraba los conejos destrozados, a medias. Y un animal grande, que no era un zorro, él sabía. Pensaba que era un perro grande, asalvajado, pero dijo, bueno, me están comiendo los conejos, voy a atrapar este animal. Entonces, inmediatamente, en cuanto le empezó a pasar eso, esperó a la primera noche de luna llena y una noche para allá subió. Con su arco, con su cuchillo, con su linterna, con todo lo que tenía. Tenía la libertad de moverse como quisiese, por el campo, por ahí, bueno, tendría sus límites, pero no para salir por la noche. Eso era, por la noche no salía nadie del colegio. Y no fue solo, fue con un soldado, que debió de ser el soldado que había de guardia. Esto era una institución militar y teníamos un soldado en la portería que siempre estaba de guardia. Pues debió de subir con este soldado. U otro subió con un soldado en busca de, de este animal que le estaba comiendo los conejos y robando la caza. Y a partir de aquí es el relato del soldado, la única versión, porque el resto de nosotros no volvimos a saber de Monago. Cuenta el soldado que llegaron y que Monago llevaba 2 conejos recién cazados que puso en 2 cepos como 40 metros aparte uno del otro, a la entrada de 2 uras, 2 madrigueras, en el mismo terraplén. Y se pusieron para no tener que esperar a tener un conejo, a que cazar un conejo. Él mismo ya llevaba las presas y las preparó dentro de los cepos. Y estaban esperando allí, un poco por debajo del terraplén, detrás de un matorral, y dicen que a poco de estar esperando, oyeron ruido, por un lado, y vieron un animal que se aproximaba hacia los conejos, que se aproximó y se detuvo. Y él dijo que el animal era un ciervo blanco. Un ciervo puede que se hubiese escapado de un coto de caza mayor, donde hay venados, y se marchan. A veces saltan las cercas y se marchan. Un venado. Él dijo un ciervo con cornamenta y blanco. Dijo que era como una alucinación el verlo, porque el terraplén era de tierra blanca y el ver el animal este, grande, majestuoso, con la luna llena reflejada en todos los cristalitos, en todos los cuarzos, y que antes de que él se diese cuenta, Monago ya había cargado su arco y había lanzado una flecha al ciervo, y que el ciervo notó el impacto, pero tampoco le hizo apenas nada, y trotó terraplén arriba hacia la cueva. Las flechas de Monago eran suficientes pues, para a lo mejor cazar un conejo, una flecha o un gato salvaje, pero nada más, porque eran las mismas. Era como un juguete, tenía un buen arco que se había hecho, pero eran las flechas que se tiran en los cohetes de las ferias, las varitas estas. Eh, eh, el ciervo trotó terraplén arriba y se metió en una de las cuevas de cristalina o de champiñones. Y para allá fue Monago, y el soldado, dice él que le dijo, no, olvídate, porque aunque cazase una cosa así, como el soldado ya entreveía problema. No debería de estar ahí, no debería de estar con el chaval, no debería de haber dejado a la portería, no quería cazar un ciervo, aunque lo cazasen. Pero Monago era un cazador, él tenía el instinto de la caza. Él decía
que había cazado un jabalí, porque en su pueblo, en vacaciones, pues, decía que en su pueblo había jabalíes y que él había llegado a cazar un jabalí, pero un ciervo yo no creo que hubiese cazado nunca. Él fue detrás del ciervo. Le había atinado con la flecha, sentía el olor de la sangre y fue detrás. Y el soldado fue con Monago y Monago le dice, espérate aquí que enseguida vuelvo. Y se metió en la cueva. Y el soldado se quedó en la entrada. Y allá vio a Monago con la linterna eh, adentrarse en la cueva 50, 80, 100 metros y ya dejó de ver la luz de la linterna. Y esperó, esperó, y dice que después de 5 minutos escuchó unos gritos aterradores. Ni siquiera pidiendo ayuda, simplemente gritos desesperados. Y que él, el soldado, empezó a correr, túnel adentro, en dirección hacia los gritos. Pero sin linterna corrió como 40, 50 metros hasta donde le llegaba la misma claridad de la luna llena que iluminaba el pasillo central. Y cuando ya no vio más, se paró. Y cuando se paró, los gritos ya habían cesado. Y dice que continuó más adentro, puso una mano al lado de la pared, del lateral del túnel, y fue avanzando, adentrándose en los corredores laterales, tocando la tapia de ladrillo y siguiendo avanzando, otro corredor lateral, otra tapia de ladrillo, y que así siguió avanzando, adentrándose totalmente a oscuras, un poco más, pero ya no se oía nada. Llamó, el niño, Monago, no respondía. Silencio, silencio. Y dice que cuando estaba a punto de darse la vuelta y bajarse a pedir ayuda para buscar al chico, que escuchó un ruido lascivo, glotón. Creo que dijo que sonaba como si alguien se estuviese dando un festín de pasteles, como si estuviese pimplando a pasteles. Y avanzó un poquito más y tocó una pared lateral de ladrillo y podía sentir que del otro lado, en ese corredor, del otro lado de la tapia de ladrillos, cerca estaba ese ruido. Y de pronto vio un rayito de luz. Se acercó, dice que era como el tamaño de un dedo, un rayito de luz. Miró y era un agujerito entre ladrillos y lo que pudo ver del otro lado, como a 20 metros, fue la linterna de Monago en el suelo e iluminando el cuerpo del niño como a 2, 3 metros de distancia. Dice que estaba sobre un costado, inerte, y que lo que veía entre su cuerpo y la linterna, iluminado por el rayo de luz, no era más que un reguero de vísceras y de intestinos, que tenía todo el estómago abierto, y quien se estaba dando el festín era un lobo blanco. Y dice el soldado que el lobo sintió su mirada, que estaba siendo observado, y que levantó y le miró a él y le mostró los dientes, babeando sangre, y que el soldado, que él retrocedió, aun estando una pared de por medio, retrocedió, hasta que se vio en el pasillo central, en el corredor central del túnel, y la luz de la entrada entrando ya al fondo, y corrió hacia allá, y ya no paró, corrió hacia la entrada, bajó montaña abajo, fue a pedir auxilio, no nos fue a pedir auxilio al cuartelillo. Los chavales, los niños, no nos enteramos de nada, de lo que había pasado. Fue a pedir auxilio, se montó una batida, un grupo de rescate, un grupo de ayuda, que cuando volvieron a subir ya, otra vez a estar otra vez montaña arriba y presentarse en el túnel, ya estaba amaneciendo, ya había más luz. El soldado no se acordaba qué túnel era, qué pared de ladrillo era, si era esta, la otra de más allá, la de más allá era lo mismo. Allí con martillos tiraron paredes, tabiques de ladrillos, buscaron, y ni rastro. Ni rastro de Monago, ni rastro de lobo,
Ni rastro de linterna, ni rastro de arco, ni rastro de ropas, ni rastro de sangre, ni rastro de nada. Y los únicos detalles que coincidían con la historia del soldado eran los 2 conejos que estaban en los cepos fuera. Por lo demás, nada. Monago desapareció por completo. Y tras de él desapareció el soldado, porque se lo llevaron a otro sitio. No sé si le creerían la historia y lo trasladaron, o no le creerían y le hicieron un juicio militar y acabó porque el cuerpo de Monago no apareció por ningún lado. Y él estaba con el niño. Monago, mi infancia. Y parece que fue ayer mismo. Un ciervo blanco que se convierte en lobo. Un lobo que se hace pasar por ciervo para atrapar a su presa. Un soldado que se inventa una historia para justificar que asesina a un niño y hace desaparecer su cuerpo. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.